quiero presentarles el día de hoy a la doctora Ruth Maribel Forero Castro. Ella tuvo una formación en licenciatura en biología, magíster en ciencias biológicas, magíster en biología y clínica del cáncer, doctorado en ciencias biológicas, profesora titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, coordinadora del Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas y actualmente vicerrectora académica de la universidad. Justo con Maribel hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintas cosas todavía pequeñitas, pero empezamos esas colaboraciones, como ha sido que nos viniera a visitar cuando se organizó el 6º Congreso Ecuatoriano de Genética. Ellos me invitaron para poder ir a conocer su universidad y de hecho contarles a los que están en Quito, que les invito a nuestra exposición de cuadros, genética y arquitectura. Van a ver uno de los cuadros en que está el edificio de laboratorios de la Universidad UPTC, en forma de cromosoma. O sea, estupendísimo porque nuestro país vecino y ahora nuestra expositora trabajan en esa universidad con esa edificación que tenemos en uno de los cuadros. Así que quiero darte la bienvenida y por favor, la sala es tuya. Bueno, pues muchísimas gracias de antemano a la doctora Paola por la invitación. De verdad que este tipo de eventos como que nos acerca un poco y rompe esos espacios de rutina en los laboratorios para hablar un poquito del tema de la genética. Entonces, pues agradezco la invitación. Bueno, pues yo ya quiero darles como esta charla de cierre que yo pienso que de pronto con las diferentes charlas que ustedes han tenido a lo largo de este webinar van a poder como enlazar muchos conceptos y muchas aplicaciones también orientadas hacia el tema que yo les quiero compartir. Bueno, pues mi charla se orienta hacia el tema de los sistemas citogenómicos como un enfoque promisorio en el área de las ciencias biomédicas. Entonces, pues, importante que recordemos que la citogenómica viene a ser la fusión de la citogenética y la genómica, definiéndose como el estudio de la estructura numérica y variación del genoma a nivel cromosómico y subcromosómico usando métodos que cubren todo el genoma o secuencias específicas del ADN. La citogenética desde los años 50 empezó a evolucionar y ya pues ha pasado por diferentes eras y a partir de las cuales pues se ha aportado en la parte biomédica tanto en enfermedades constitucionales, malformaciones congénitas como del cáncer. Vemos pues cómo empezamos con la coloración uniforme o regular y luego ya las técnicas de bandeo con las cuales ya se empezaron a identificar muchas translocaciones y muchas alteraciones que ya fueron asociadas con diferentes entidades humanas. De igual manera, ya empiezan las tecnologías de hibridación in situ con fluorescencia, para ubicar a través de diferentes variantes de esta técnica, en cromatina extendida, en núcleos interfásicos, también sobre cromosomas a nivel de sondas, de centrómero, de cromosoma total, locus específicas. Esto ya nos abre un amplio campo de acción para poder confirmar rearreglos estructurales observados por técnicas de bandeo convencionales y también poder llegar a hacer monitoreo de muchas patologías y también la implementación de tamizajes prenatales. Luego pues ya empezamos a ver todo el genoma ya con plataformas de microarreglos que nos permite identificar variaciones en el número de copias, tanto ganancias como pérdidas de material genético y también polimorfismos de nucleótido simple, que también pues nos da un espectro importante de variaciones en el genoma. Y pues ya recientemente pues con todas esas diferentes variedades de tecnologías de secuenciación de genoma y de exoma, de transcriptoma, y el mapeo óptico del genoma, pues ya han aportado en la identificación de muchas anormalidades, tanto cromosómicas como subcromosómicas, y ya a nivel ya intergénico,
que puedan llegar a tener pues algún tipo de asociación con las diferentes entidades o enfermedades. Las diferentes tecnologías pues han evolucionado y muchas de ellas pues tienen un nivel de resolución. Dependiendo del tipo de patología y digamos del proceso que se quiera monitorear, si es un diagnóstico, es un monitoreo o seguimiento de los pacientes, pues se seleccionan algún tipo de esas alteraciones. Por costos y más aquí en Latinoamérica, nosotros seguimos usando mucho la citogenética estándar y muchas de las alteraciones no requieren, digamos, el uso de tecnologías muy sofisticadas cuando ya de pronto se conoce una sospecha muy evidente de un síndrome cromosómico clásico o alteraciones que ya se conocen que tiene el paciente y que se requieren monitorar a lo largo, por ejemplo, de una terapia. Entonces, hoy en día, pues siguen estando en pie estas tecnologías. Pensaría yo que son complementarias, más no excluyentes unas de las otras. Incluso pues ya encontramos en mucha literatura muchos comparativos de tanto las ventajas como las desventajas de estas alteraciones. Por ejemplo, pues sabemos que el cariotipo pues es un método muy económico, permite detectar, visualizar todo el genoma a una amplia resolución y permite identificar muchos rearreglos a nivel cromosómico. Pero pues no se detectan alteraciones ya muy pequeñas, muy crípticas que no son observables fácilmente. Sin embargo, pues el tiempo y la labor de realizarlo, pues a veces viene a ser también una desventaja. La hibridización in situ, pues ya nos permite determinar rearreglos complejos involucrados digamos, en ciertas lesiones. Ya tenemos que tener per se cuál es lo que vamos nosotros digamos, a barrer en esa lámina o a estudiar, a partir probablemente de ya alteraciones que sean muy clásicas y muy conocidas dentro del proceso de una enfermedad. No permite la detección de aberraciones ya como tal muy, muy pequeñas ya a nivel de secuencia y también pues se limita la detección de inversiones. La hibridización genómica comparativa, que inicialmente iniciamos con la hibridización genómica comparativa y luego ya evolucionamos a los microarreglos, pues nos permite analizar todo el cariotipo entero, pero ya un poco más a nivel molecular, ya evaluando ya cambios cuantitativos, ya sea a nivel de lesiones o duplicaciones en el genoma, y nos da pues una alta exactitud en el análisis. No detecta rearreglos cromosómicos balanceados y solamente pues nos permite dar como un barrido de esas ganancias y pérdidas. Las diferentes tecnologías de secuenciación hay ya bastante variedad de esas tecnologías con muchas plataformas que también vienen evolucionando a lo largo del tiempo y nos permite identificar esa localización precisa de los puntos de rompimiento y eso pues permite pues focalizar e identificar un poco más claramente el tipo de rearreglo estructural que tiene como tal específicamente un paciente al su momento del diagnóstico y monitoreo, ¿sí? Grandes translocaciones de lesiones, pues sí, a veces son difíciles de identificar y son tecnologías de alto costo que de pronto se dificultan un poco para ser usadas ya como tal de rutina en los laboratorios. Con base en eso, pues hay muchas publicaciones que nos permiten mostrar cómo nosotros podemos usar diferentes tecnologías dependiendo de lo que nosotros queramos, digamos, queramos buscar en el paciente. Si queremos diagnosticar como tal la entidad o si queremos monitorear el curso de una enfermedad y la terapia. Aquí, por ejemplo, tenemos, digamos, un rastreo de las fusiones que involucran a KMT2A, que como sabemos es un gen involucrado en muchas leucemias agudas y asociado con pobre pronóstico. Entonces, hay muchas tecnologías como la secuenciación que nos permite determinar mutaciones coexistentes, el cariotipo, pues identificar las translocaciones,
al igual el RNA hace también determinar esas mutaciones coexistentes. De igual manera, la FISH nos permite también identificar translocaciones intercromosomales asociadas con estas translocaciones, donde ya intervienen más de un cromosoma, o también rearreglos intracromosomales. De igual manera, podemos también nosotros poder identificar a través de técnicas de secuenciación exactamente la localización del punto de rompimiento y cuál sería su gen partner asociado con dicha translocación. Y pues muy importante en cáncer, el monitoreo de enfermedad mínima residual para poder llegar a, digamos, a estar vigilante en los pacientes en su evolución. Entonces, poder identificar a través de diferentes técnicas de PCR cuantitativo todas el porcentaje de clonas que porten esta alteración, y asimismo si esa alteración puede llegar a ya asociarse con otro tipo de mutaciones coexistentes o alteraciones cromosómicas, también podemos empezar a analizar procesos de evolución clonal. Entonces, con esta gama de tecnologías que han evolucionado a lo largo del tiempo, pues nosotros ya hoy en día podemos y tenemos muchas bases de datos que nos dan un espectro de anormalidades cromosómicas y subcromosómicas en diferentes entidades, que surgen de errores en la segregación cromosómica, involucrando alteraciones cromosómicas a nivel numérico, encerrándose en aneuploidías, eventos de inestabilidad cromosómica, inestabilidad genómica, triploidías, tetraploidías, y también pues como producto de eventos de alteración y daño en el ADN, podemos ver muchos eventos asociados con variaciones de carácter estructural, que pueden ser tanto focales o un poco más amplias a nivel de cromosoma de brazo o cromosoma completo, involucrando de lesiones, amplificaciones, translocaciones, inserciones, y anillos y diferentes tipos de alteraciones ya que cambian como tal la estructura de los cromosomas. E incluso muchos reordenamientos más complejos que pueden involucrar entre uno o varios losis cromosómicos producidos por un evento catastrófico, todos agrupados dentro del término que ya muy bien conocemos que se llama cromoanagénesis. Entonces nosotros podemos llegar a identificar con estas tecnologías eventos de cromoanasíntesis que conllevan a la destrucción cromosómica local asociada con una reposición aleatoria de fragmentos cromosómicos. Todo ello pues resultado de una ausencia de replicación del ADN y por lo tanto una parte del cromosoma llega a presentar estos rearreglos complejos. Eventos de cromoplexia que implican translocaciones vinculadas donde vinculan múltiples cromosomas, y cromotripsis, porque son eventos catastróficos de un cromosoma o brazo seguido de la restauración incompleta y accidental de los fragmentos. Visualmente se observan extensos reordenamientos y un patrón oscilante en el número de copias dentro de estas regiones. Recientemente ya también conocemos este evento que se llama cromogelcosis, y este evento significa ulceración cromosómica, de las palabras griegas cromo, que designan cromosoma, y el cosis, que deriva gelcos, lo cual significa ulceración, úlcera o una herida abierta. Y este fenómeno cromosómico se da como resultado de un efecto acumulativo de desbalances cromosómicos y variaciones en el número de copias, o mutaciones y variaciones en el número de copias en una región dada. Y esa región dada puede tener colocalizaciones de alteraciones. Acá, por ejemplo, en la figura podemos ver que pueden haber duplicaciones, pero en diferente nivel de magnitud de la región, o incluso duplicaciones y deleciones dentro de la misma región o brazo cromosómico. Eso pues produce una inestabilidad local en los puntos de ruptura que conducen a la pérdida progresiva de las regiones adyacentes a esa ulceración.
Entonces, lo que nosotros vemos acá en la figura es que estas flechitas que van para lado y lado nos están indicando que una vez se da una alteración cromosómica en un sitio específico, como que pareciera que siguiera hacia las dos líneas, ¿sí? Hacia centrómero, telómero, ulcerándose el cromosoma con diferentes alteraciones que conllevan pues aneuploidía, rearreglos cromosómicos complejos, y muchos de ellos asociados con mosaicismos somáticos e inestabilidad cromosómica. Estos eventos pues pueden recaer en diferentes, digamos ya, enfermedades como asociadas a cáncer, infertilidad, enfermedades cerebrales o como tal a nivel neurogenético, como discapacidad intelectual, autismo, epilepsia, malformaciones congénitas, envejecimiento. Entonces, la cromodiscosis puede ser el resultado de alteraciones en las vías celulares y moleculares que salvaguardan la estabilidad del genoma, y al ser la base de la inestabilidad cromosómica, pues puede llegar a también estar siendo o explicar el origen de muchos mosaicismos asociados a enfermedades y envejecimiento, dado que se colocalizan en esas regiones y pueden evolucionar ese tipo digamos, de alteraciones a lo largo de los cromosomas. Entonces, a raíz de ese espectro de alteraciones, digamos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista estructural genómico, nosotros vemos que la arquitectura o a veces lo que encontramos en la literatura como el código cariotípico o el código cromosómico cambia, ¿sí? Es decir, que ya el orden de la secuencia del DNA a lo largo de los cromosomas que determina la función potencial de esos genes individuales reorganiza lo que esos genes llegan, digamos, a codificar y por lo tanto a asociar con procesos biológicos. Entonces, esas interacciones pueden reorganizarse, esas interacciones génicas, y la función potencial del genoma puede llegar también a variar, e incluso los sistemas de herencia, en el caso de que el centrómero, por ejemplo, llegue a afectarse, pues también va a afectar procesos de segregación cromosómica que también van a recaer en última a la manera como se va a transmitir la información genética. Entonces, lo que nosotros vemos es que con todas esas tecnologías podemos ver todo ese espectro de alteraciones que en últimas van a permitirnos ver cómo en los pacientes, pues a partir de una arquitectura cromosómica, digamos, estándar o digamos que ya está caracterizada en individuos saludables o normales, podemos empezar a ver esas variaciones en esa secuencia, en esa estructura, que van a conllevar a que desde el punto de vista biológico las interacciones génicas cambien y por lo tanto las vías biológicas se alteren. Entonces, nosotros tenemos un genoma original y por diferentes factores, incluyendo factores, digamos, de susceptibilidad, factores ambientales, de estrés, alteraciones, digamos, como tal en genes que intervienen en los procesos de reparación y de control del ciclo celular, puede conllevar a que hayan disrupciones en esa arquitectura, en ese genoma original, conllevando a una reorganización del mismo y a un nuevo genoma. Y ese nuevo genoma es el que nosotros tenemos que empezar a tratar de comprender cómo va a desembocar en un fenotipo particular. Es decir, que ese sistema de información que define la variación cromosomal y nuclear cambia. Y por lo tanto, los cariotipos alterados a nivel cromosómico o subcromosómico van a reorganizar ese paquete de información genómica. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues todos esos genes que están involucrados en un rearreglo cromosómico, hoy en día nos ha dado un gran catálogo de, digamos, si ya empezamos a ver alteraciones cromosómicas y cromosómicas, esas alteraciones finalmente desembocan en genes o en secuencias no codificantes. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día es un listado. Sí, se han identificado que a raíz de lesiones, ganancias, inversiones, inserciones, translocaciones,
hemos podido identificar muchos genes driver de diferentes procesos de enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo a nivel de leucémico. Tenemos genes asociados con cáncer en general, muchos de ellos comunes para varios tipos de cáncer. Pero tenemos también otra gama de otros genes que han sido identificados en ciertas lesiones, pero nosotros en realidad no sabemos si realmente esos genes van a tener una significancia clínica o no para el paciente, o si realmente ese gen va a tener una implicación más en el proceso biológico que como pensarlo como un posible biomarcador o un target terapéutico. Entonces, la búsqueda de esos biomarcadores, ¿sí?, definidos, y siempre me gusta poner la definición porque a veces hablamos mucho que biomarcador y no, como que no aterrizamos un poco la definición. Entonces, como esas sustancias, esa estructura, esos procesos que pueden ser medidos en el cuerpo humano o sus productos y pueden proporcionar información sobre la presencia de una enfermedad o condición, que aterrizado a lo molecular, pues ya nos permiten descubrir una cascada de información proporcionada pues a diferentes niveles ómicos y esos biomarcadores nos van a permitir dar luces en el diagnóstico, en el pronóstico o a nivel predictivo. Es decir, si es un biomarcador a nivel diagnóstico, pensamos que determina la presencia de una enfermedad en un paciente. Si es un biomarcador pronóstico, pues va a proveer información sobre la respuesta que va a tener o que tiene el paciente, o sea, digamos con o sin tratamiento. Es decir, que nosotros de inicio, si encontramos X alteración o esos genes alterados, ya sabemos que el paciente probablemente no va a ir bien a la terapia y eso va a condicionar la estadificación del paciente y por lo tanto las rutas de los protocolos de tratamiento. Y, por ejemplo, digamos, tenemos P53, que es un marcador importante de mal pronóstico. Y marcadores predictivos que ya indican quién tiene riesgo de presentar un resultado determinado, es decir, ya más hacia comparado con, digamos, niveles poblacionales, el hecho de presentar cierta alteración, ¿qué me va a representar a mí en cuanto a riesgo de ya dar un resultado que se puede desencadenar finalmente en un trastorno, en un desorden, en una enfermedad específica? Entonces, todos nosotros tenemos tanto a nivel normal como a nivel patológico un varioma individual. Es decir, el varioma lo que nos permite es identificar variaciones genómicas asociadas como causa de la enfermedad. Y hay varios sets, digamos, desde el punto de vista del varioma, pues hay varios sets, es decir, nosotros podemos pensar en el varioma como tal de los individuos, es decir, qué variantes genómicas tienen los individuos. No necesariamente todas implican una enfermedad, pueden ser variantes poblacionales que nos permitan identificar grupos poblacionales, poder trazar rutas de evolución genética, de ancestría, etc. También podemos tener variaciones asociadas con rasgos fenotípicos y enfermedad, es decir, ya variaciones disease específicas que nos van a permitir, pues como les digo, ya decir, bueno, cuáles ya son específicas de patologías específicas. Y cuáles variaciones ya se asocian particularmente con vías moleculares y celulares que expliquen la patogénesis de las diferentes patologías. Entonces, el mejor ejemplo acumulativo del varioma en el fenotipo es la carga de variaciones en el número de copias. Entonces, dependiendo del tipo de variaciones del número de copias, del tipo y también de la localización de estas variaciones, pues eso va a representar un fenotipo particular. Entonces, si una variante no está presente, pues la regulación transcripcional y la expresión pues no se va a ver afectada. Si, por el contrario, una variación puede llegar a involucrar pérdida, por ejemplo acá en la CNV1, que acá les estamos señalando varios genes afectados en esa CNV, pues podemos llegar a tener pérdida o ganancia de múltiples genes y por lo tanto probablemente incluso de la función de la proteína.
Si ya afecta específicamente, digamos ya un gen específico por eventos de lesión, de duplicación, puede haber un incremento en la dosis génica, digamos, que conduce a una expresión incrementada o a la pérdida de un alelo que conduce al decremento en esa expresión. Luego, de igual manera, también podemos tener otro escenario, que pueda a esa variante estar afectando un alelo del riesgo. Es decir, que si está en presencia, una duplicación o una deleción en presencia de ese alelo de riesgo, puede haber una pérdida del, digamos, del alelo wild type que conduce pues a que ya se desenmascare el alelo de riesgo recesivo y por lo tanto pues ya habría mayor riesgo de manifestación de la enfermedad o una incrementada dosis del alelo de riesgo que conduce pues a ese riesgo incrementado de padecer la enfermedad. Otro escenario puede ser también que por eventos de lesión, acá vemos, afecta un enhancer y al afectar la pérdida de un elemento de enhancer, eso se conduce también a un decremento en la expresión génica. Un cuarto escenario es que de pronto no ocurra como tal en un enhancer, pero sí en esas regiones que rodean los enhancers. Y eso, el cambio estructural, inhibiría cambios digamos, cambios estructurales que imposibilitan la unión o la interacción entre ellos y por lo tanto decrementa la expresión. Y finalmente, también otro evento puede conllevar a la pérdida de un enhancer o de un sitio de unión que también conduce a un decremento de la expresión. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar acá es que la CNVT puede dar todo un espectro de posibilidades, dependiendo, como les digo, del tipo de alteración y donde esté localizada. Entonces, el varioma individual, pues como conjunto de variaciones genómicas de un individuo, pueden alterar vías críticas que mantienen la estabilidad del genoma, el ciclo celular y la muerte celular programada. Y eso desemboca en una susceptibilidad, es decir, en que nosotros podamos caracterizar un varioma somático y el cual se vería representado como en un conjunto de variaciones del genoma, ya sea un mosaicismo somático, una inestabilidad genómica y cromosómica, que son detectadas en el individuo. ¿Cuáles son los retos de la citogenética en la clínica y las ciencias biomédicas? Nosotros, pues, digamos, durante muchos años de la historia de la citogenética y ahora la citogenómica, nos centrábamos, y pues era importante, en identificar ese espectro de alteraciones, ¿sí? Porque pues muchas veces eran casi indetectables, la misma resolución de las técnicas no permitían identificarlas, incluso cuantificar el porcentaje de alteración, importante mucho en cáncer, para poder llegar a medir seguimiento, pronóstico, enfermedad mínima residual en muchas entidades, para poder llegar a establecer la remisión, niveles de remisión y digamos, de esa patología y riesgos de recaída. O sea, de eso ya pues hemos avanzado mucho en los laboratorios, incluso a nivel de Latinoamérica. Yo pienso que los laboratorios de citogenética en eso pues se ha adquirido mucha experiencia en ese tipo de, digamos, ya de descripciones de espectro de alteraciones. Pero entonces, ¿cuál es el reto que estamos teniendo hoy en el presente? Es ya revelar la relación entre esas alteraciones cromosómicas y nucleares y varias condiciones genéticas relacionadas con la salud humana. Es decir, que los estudios de esas alteraciones, tanto cromosómicas como subcromosómicas, pueden contribuir al manejo de los pacientes, incluyendo el diagnóstico, pronóstico, asesoría genética y tratamiento. Entonces, ese espectro, ¿dónde está localizado? Es universal, está en células germinales, está en células somáticas, está en mosaico o ya está, digamos, digamos, de manera universal en el individuo. Específicamente, digamos, si es algo neoplásico, en qué zona del organismo está, qué posibilidades hay, digamos, de metástasis, hacia dónde, cómo está funcionando. Entonces, toda esa parte, pues nos va a llegar a empezar nos va a permitir
empezar a lanzar interrogantes sobre, bueno, está esta alteración, pero ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué ocasiona en la célula, en el organismo, para que finalmente se manifieste ese fenotipo? O que definitivamente la susceptibilidad a ese fenotipo se aumente. Entonces ya empezamos a tener como una cuestión, interrogantes orientados más hacia la parte funcional, hacia la parte ya de las repercusiones biológicas y moleculares que esas alteraciones a cualquier nivel de resolución van a conllevar como tal a la clínica, digamos a un fenotipo clínico. Entonces aquí empezamos a retomar cómo nosotros vemos esas relaciones, cómo nosotros vemos la relación entre genotipo y fenotipo. Y vemos que a través del tiempo esas relaciones han evolucionado. Antes ya se pensaba muy lineal, es decir, que se tenía que un SNP o una variante genética ya, va a tener una relación con la expresión de esa variante que se va a desencadenar en un producto o una enfermedad. Pero ya empiezan a jugar otros aspectos, ya donde ya no vemos esto tan lineal, porque ya sabemos que hay factores epigenéticos, como por ejemplo la metilación, el modelamiento de la cromatina, donde ya también tienen una influencia en ese producto y de tal manera incluso sobre la expresión. E incluso no solamente una porción de una secuencia específica o una variante, sino muchas alteraciones o muchas secuencias en el genoma, ¿cierto? Que incluso no necesariamente codificantes, muchas de ellas no codificantes, también pueden estar influyendo en la expresión fenotípica y por lo tanto también como tal en la manera como se exprese una enfermedad. Entonces, esta visión que ya es más compleja, donde ya la relación genotipo-ambiente ya empieza a jugar con otros factores que ya son integrativos y ya empezamos a hablar de las ciencias ómicas, entonces ya nos va a dar elementos funcionales para poder esclarecer un poco más sobre el origen y evolución de estas enfermedades complejas. Entonces los sistemas citogenómicos, ¿sí?, van orientados precisamente en poder identificar esas alteraciones con esas tecnologías que ya les mencionaba anteriormente, esos análisis citogenéticos, complementar esas alteraciones que veamos también con otras crípticas, digámoslo así, que están encontradas, que se pueden identificar ya con análisis ya citogenómicos moleculares, y nos va a permitir llegar a identificar ese espectro de anormalidades estructurales, numéricas, alteraciones en el número de copias, y de allí poder asociar qué genes, qué pool de genes están involucrados en esos rearreglos, y muchos de ellos pueden llegar a ser candidatos, es decir, tendremos que empezar a priorizar qué CNV son prioritarias, digamos, sobre un fenotipo, qué genes asociados con esas alteraciones son priorizados también como posibles genes candidatos en busca de identificar posibles biomarcadores, ¿cierto? Y esos genes, ¿cómo están interfiriendo en la expresión génica que yo la pueda medir en un transcriptoma, en un proteoma, digamos ya como tal, en un producto metabólico específico? ¿Sí? Es decir, cómo hubo una disrupción que les decía anteriormente de esa arquitectura cromosómica que cambió todo un sistema de información y un sistema de expresión génica que me va a permitir incluso clasificar unas vías unas vías asociadas con salud y enfermedad para poder llegar a esclarecer los mecanismos de esas enfermedades, la susceptibilidad de esas enfermedades, el mantenimiento de la alteración en el mantenimiento de la estabilidad genómica y cromosómica, incluso alteraciones como por ejemplo los mismos mosaicismos cromosómicos o eventos de inestabilidad genómica y cromosómica, también
ocurre por alteración de muchas, incluso muchas, o sea, a veces son, no solamente se ven como el producto, las alteraciones de las vías celulares como el producto, sino también la causa. A veces alteraciones en vías celulares moleculares que controlan el mantenimiento del genoma, el ciclo celular, la muerte celular programada, ocasionan alteraciones y esas a su vez alteran otras vías biológicas. Entonces que también pues es importante empezar a usar herramientas bioinformáticas y dependiendo del nivel que yo quiera analizar, entonces tendré que tener herramientas a nivel genómico, interactómico, epigenómico, metabolómico, que me permita pues poder establecer correlaciones genotipo-fenotipo más claras y llegar a lo que hemos ya hoy en día hablado, que es la medicina personalizada, la medicina de la precisión, sabiendo ya muy bien qué vías biológicas están alteradas y por lo tanto probablemente puedan llegar a ser dianas terapéuticas. Entonces, desde la perspectiva sistémica, ¿cierto? El fenotipo observable de una célula o de un organismo es el resultado de interacciones complejas y circuitos de retroalimentación entre múltiples capas ómicas, cada una influenciada por variaciones o perturbaciones ambientales. Es decir, un fenotipo puede estar alterando, también viéndose alterado por aspectos epigenómicos, genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos, y ya pues todo esto pues por influencia ambiental. Entonces, a la luz de esto, de este análisis sistémico, de estos análisis sistemas citogenómicos, donde ya empezamos a combinar diferentes niveles ómicos para poder entender una enfermedad, ¿cierto? Entonces ya nosotros empezamos a tener diferentes aproximaciones que integran datos obtenidos de estos diferentes niveles para obtener una interrelación e influencia combinada sobre los procesos de enfermedad. Es decir, primero tenemos que entender muy bien qué es lo normal, ¿cierto? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en un individuo saludable? Y finalmente, ¿qué es lo que, digamos, con una alteración cromosómica o subcromosómica, una variación del número de copia, qué es lo que se está alterando para que conlleve también a una enfermedad? Pero como les decía anteriormente, también pudo haber eventos previos que también ocurrieron a un nivel ómico específico que conllevó también a una enfermedad. La capacidad del laboratorio, digamos de las capacidades que tengamos hoy en día en los laboratorios, podemos llegar a cierto nivel de análisis o a cierto nivel de integración ómica. Entonces, dependiendo si contamos con plataformas de secuenciación, vamos a poder integrar análisis genómicos, epigenómicos, transcriptómicos, metagenómicos. Si tenemos, por ejemplo, otro tipo de plataformas como espectrometría de masas, pues probablemente ya podemos incursionar en análisis proteómicos y metabolómicos. Entonces, todas esas tecnologías y esas plataformas nos van a permitir pues llegar a tener una gran cantidad de volumen de información digital que hoy en día está creciendo muchísimo, disponible para poder analizar diferentes patologías. A nivel de volumen de información, ¿cierto? Muchos datos, a veces no sabemos qué hacer con tantos datos. Tenemos una variedad de información. Tenemos también a veces que interrogarnos sobre la veracidad de la información, dependiendo pues también, digamos, del tipo de validación, digamos, de toda la parte de depuración de esos datos crudos que obtengamos, la velocidad de esa información y el valor que le demos a esa información digital que podamos analizar. Y para ello, pues hay diferentes bases de datos de referencia que dependerá del tipo de nivel ómico la que yo voy a usar, ¿cierto? Entonces acá hay unos ejemplos, digamos, de las que más se usan. Y tenemos acá, por ejemplo, que a nivel ómico, si yo quiero tener un dato extraído, tengo el dato de SNP, de CNV, de variantes raras, ya a partir de tecnologías de DNA-seq, de genoma completo, de exoma completo, DNA 5-seq, de microarreglos,
pues probablemente pues ya puedo empezar a usar estas herramientas de bases de datos. Si tengo ya, digamos, datos de RNA mensajero, de microRNAs, de RNAs incluso no codificantes largos, a partir de también tecnologías de secuenciación de RNA-C, 5C, microarreglos, o a nivel ya de expresión, entonces expresión de proteínas, perdón, con espectrometría de masas, microarreglos de proteínas de fase inversa, cromatografía líquida, metabolitos, ¿sí? O ya estudios incluso a nivel ya metagenómicos también, pues podemos tener también diferentes asociaciones y combinación de estos niveles ómicos que nos permitan también llegar a hacer estos análisis un poco más complejos de pronto con otro tipo de tecnologías, un poco más, digamos, machine learning o ya otro tipo de acercamientos más avanzados. Entonces, la priorización de genes, candidatos y variaciones, pues son importantes y más eso lo vemos en los laboratorios de citogenética, ya incluso consorcios, guías clínicas que permiten designar la interpretación de esas variantes genómicas, poder llegar a establecer qué variantes son patogénicas, probablemente patogénicas, benignas, probablemente benignas o de significado incierto. Es decir, poder llegar también a correlacionarlas con esos datos clínicos para poder dar interpretaciones mucho más cercanas y posiblemente dar pie a orientar sobre que estas alteraciones están asociadas probablemente con la afectación de un gen candidato que se ha visto que está asociado con X o Y enfermedad. Y ya yendo más allá, si nosotros ya tenemos un pool de genes candidatos priorizados, podemos empezar a analizar bases de datos ya a nivel de vías, donde ya nos empecemos a analizar, bueno, cuáles vías están significativamente alteradas a la luz de estas alteraciones citogenómicas. Y pues aquí ya tenemos que usar en el sistema citogenómico pues ya otro tipo de acercamientos dependiendo ya de lo que nosotros queramos identificar en esas vías. Y para ello pues hay diferentes algoritmos para priorizar esas vías y cada laboratorio puede establecerlos de acuerdo a sus condiciones particulares. Incluso en la literatura uno procura siempre mirar en el artículo, bueno, cómo ellos usaron, cómo hicieron su proceso ya bioinformático de priorización, ya sea de genes candidatos o de vías. Entonces, partieron de procesar ya las alteraciones moleculares o a nivel cariotípico, las herramientas de análisis de expresión, de ya interacciones entre proteínas que se pudieran analizar, clúster incluso de vías significativas que se hayan identificado a raíz del estudio de una alteración particular. Entonces, los análisis, estos análisis a nivel de sistemas citogenómicos, pues nos está abriendo un abanico grandísimo de campos de aplicación, enfocados hacia el análisis del comportamiento y variaciones cromosómicas, como por ejemplo la organización del genoma en el núcleo interfásico, la evaluación filogenética del genoma, respuesta al daño. Pues cabe aclarar que acá pues vemos ese enfoque biomédico, ¿no? Pero también habría otra charla para el tema de la aplicación de los sistemas citogenómicos en otros organismos, en plantas, porque pues eso también nos da unos parámetros para digamos, para poder estudiar filogenia, evolución, o sea, muy interesante. En cuanto a la parte de enfermedades causadas por alteraciones cromosómicas subcromosómicas, los sistemas citogenómicos nos permiten analizar largos set de genes afectados por esas alteraciones que están colocalizadas, evaluar la evolución del genoma somático en cáncer, muy importante para analizar procesos de evolución clonal, entender los mecanismos de enfermedad mediados por anormalidades cromosómicas o subcromosómicas y de inestabilidad, medir la efectividad de estrategias terapéuticas en patologías con desbalances cromosómicos y de las cuales incluso aún no conocemos cura,
determinar la respuesta fenotípica de variaciones genómicas, microscópicas y submicroscópicas, analizar la susceptibilidad a enfermedades multifactoriales, alteraciones en el mantenimiento de la estabilidad genómica, descubrir nuevos marcadores biológicos ómicos que puedan identificar la causa molecular de una enfermedad, identificar genes driver asociados con ellas, explicar la extensiva variabilidad de manifestaciones fenotípicas, respuestas dependiendo de los genes involucrados en las regiones afectadas, predicción de enfermedades, estadificación de los pacientes y aportar a la medicina personalizada y de la precisión, estudiar alteraciones en la organización y estabilidad del genoma, explicar modelos de variabilidad del genoma somático a nivel de mosaicos somáticos, de fenómenos de inestabilidad genómica y cromosómica, comprender interacciones genoma-ambiente que se alteran por estímulos dados por factores provenientes del entorno, depuración de datos de CNV para identificar procesos involucrados en desórdenes y enfermedades, asociación de variaciones en el número de copias con trastornos, desórdenes, síndromes de carácter idiopático, estudios de la heterogeneidad cariotípica en cuanto a clasificación de alteraciones cromosómicas no clonales, estudios de mosaicismos, de heteromorfismos, muy importante en infertilidad, estudio de enfermedades mediadas por alteración de la arquitectura nuclear, monitorear procesos de evolución somática mediante la caracterización de procesos de inestabilidad cromosómica, comprender la relación entre estrés, dinámica del cariotipo y enfermedad, acumular variaciones genómicas somáticas asociadas con el proceso de envejecimiento normal y alterado. Entonces, miren todo ese espectro de posibilidades que podemos trabajar con estos sistemas genómicos. Y aquí pues me pareció traerles a colación este gráfico porque aquí de pronto uno aterriza todo lo que les he querido mostrar en ello. Y es que teniendo un flujo de trabajo, un pipeline muy claro, en la medicina de la precisión podemos establecer diferentes vías patogénicas involucradas en un modelo de enfermedad determinado. Este es un modelo de enfermedad, colitis ulcerativa, pero bueno, la idea va a mostrar es cómo es el flujo de trabajo. Hay incluso consorcios que tratan como de establecer esos flujos esos algoritmos de manera unificada. A partir de variantes genéticas individuales se pueden llegar ya a establecer perfiles ya específicos asociados a esas patologías y con base ya en esa notación de SNP que se construya, poder identificar qué sitios de unión a factores de transcripción alrededor del SNP están, digamos, alterados, o también microRNAs que están también probablemente, digamos, están afectados por el SNP en el sitio como tal target donde ocurre la variante. Entonces, que microRNAs también pueden estarse afectados, no solamente estar afectado un factor de transcripción, como lo expliqué anteriormente, sino también microRNAs o complejos proteicos que se unan a esas regiones genómicas alteradas. Alteraciones en la traducción de proteínas, alteraciones en la interacción proteína-proteína, y en los pacientes poder llegar a establecer pues esas redes de señalización, digamos, una plataforma integrada que determine mecanismos por los cuales los SNP afectan redes regulatorias celulares y cómo la coocurrencia de ciertos SNP contribuye a la patogénesis de la enfermedad, estableciendo redes de señalización pacientes específicas o incluso patomecanismos pacientes específicos y estadificación de los pacientes. Entonces, dentro de este tipo de análisis se hacen diferentes visualizaciones y modelamiento de redes de señalización asociadas con la patología. Es decir, se tendría un mapeo de factores de transcripción afectados por esas variaciones en secuencia, microRNA afectados, proteínas afectadas por esos SNP, interacciones de proteínas afectadas,
y qué vías celulares también se vienen viendo afectadas. Entonces, por ejemplo, acá, motilidad celular, adhesión, representación de antígeno, regulación del estrés, o homeostasis del calcio. O sea, aquí todo es una red compleja que pues se vería como en condiciones normales, en condiciones alteradas, por presencia de una variante genética, pues ya se puede ver pues dicha disrupción. Aquí, por ejemplo, vemos un interactoma humano que es lo que analiza es el mapa de interacciones moleculares entre proteínas humanas. Y vemos aquí un ejemplo en síndrome de Asperger, como por ejemplo por la presencia de una microdeleción, específicamente ubicada en 3p22.1, p21.31, se identifica un gen candidato CCK asociado a síndrome de Asperger. Entonces, el análisis de expresión nos arroja pues sobreexpresión de este gen, y esta sobreexpresión a su vez empieza a alterar todo un juego de proteínas que intervienen en diferentes vías biológicas asociadas con calcio, zinc, incluso también con el metabolismo de las metaloproteinasas. Y pues ya se establece que aunque este síndrome no tiene cura, se puede establecer que este interactoma arroja que hay una alteración en la disponibilidad del zinc, hay una deficiencia del zinc, y eso podría ser un mecanismo patogenético explicable para este caso, y probablemente con una dieta se pudiera mejorar, digamos, o abordar terapéuticamente este tipo de pacientes. Entonces, esto es una evidencia muy clara de cómo nosotros a través ya desde un acercamiento ómico, ¿cierto? Podemos llegar a empezar a trasladar eso hacia las consecuencias funcionales y posibles salidas terapéuticas para los pacientes. ¿Qué limitaciones tenemos? Primero, pues la complejidad genotípica de los rearreglos cromosómicos que encapsulan decenas a cientos de genes. Eso pues dificulta la posibilidad de descubrir vías moleculares y celulares asociadas a una entidad específica. Los datos multiómicos son un conjunto de herramientas que no son perfectas en sí mismas, y la coherencia entre las medidas ómicas garantizará que los descubrimientos sean fieles a la realidad biológica subyacente. No existen métodos perfectos para analizar datos ómicos. Como les decía, dependerá del tipo de entidad que se quiera analizar, de la disponibilidad de las bases de datos y acceso en los laboratorios, también la disponibilidad de capital humano formado en bioinformática que tengamos en los laboratorios, ¿sí? Un investigador debe confiar en sus hallazgos cuando el descubrimiento surge en múltiples ocasiones, pero también cuando se descubre a través de múltiples análisis y métodos estadísticos. Cualquier investigador que emplee y combine técnicas ómicas encontrará con éxito las tendencias presentes en su conjunto de datos multiómicos. Entonces, como perspectivas, pues es importante crear flujos de trabajo para analizar sistemas citogenómicos acorde a la naturaleza de las alteraciones observadas, enfermedad o trastorno genético a estudiar, así como de la disponibilidad de bases de datos y capacidades del laboratorio. La preparación de talento humano en los laboratorios de citogenética, en donde los bioinformáticos ya entran a cumplir un papel preponderante y un rol importante ya en este tipo de análisis. Entonces, como conclusión, pues los estudios citoposgenómicos incluyen no solo la detección de variaciones genómicas, sino también la definición de las consecuencias funcionales e impactos en el fenotipo. En esta era citogenómica que estamos, la evaluación de los efectos moleculares y celulares de las variaciones cromosómicas y subcromosómicas continúan siendo un reto para aportar al abordaje de patologías desde la perspectiva de medicina personalizada y de la precisión. Quiero pues dar pues un importante agradecimiento a la doctora Paola. Espero que este cierre de este webinar pues como que haya encerrado muchas de las cosas que se trataron en las anteriores charlas por los demás ponentes.
Y pues como decía la doctora Paola, pues este es nuestro laboratorio, nuestro edificio de laboratorios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, todos cordialmente invitados en algún momento dado aquí a Tunja, Boyacá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Maribel. La verdad, muy buena toda la revisión de la citogenómica, un tema que nos importa muchísimo y sobre todo desde la parte de los países de Latinoamérica, que no se termina de acceder a todas las ómicas. Les invito a todos, por favor, a hacer sus preguntas y comentarios en el chat. Entonces, comienzo. Bueno, agradecen y felicitan tu charla. Y acá dice, justo hay un comentario que no sabían lo que era la cromoanagénesis o el cromoelcosis, muy informativa la charla. O sea, ya van haciendo comentarios, también te felicitan. Y bueno, mientras tanto empiezo con algunas de las preguntas, como podría ser, ¿qué piensas tú, Maribel, de que en nuestros países se continúa con esa citogenética convencional? Que a veces incluso hay países que ni siquiera han llegado a la citogenética molecular con FISH, están en la convencional. ¿Qué piensas de eso? Pues por eso esa charla y de pronto pido disculpas al comité organizador del evento, porque yo pensaba, bueno, cuando Paula me dijo, bueno, una charla, y yo estaba con este tema ya desde hace rato, porque pues claro, nosotros acá en Latinoamérica pues ya tenemos mucha cancha en la identificación de variantes. Incluso pues ya pues todo el tema, ¿no?, de clasificación de las variantes, que es tan complejo, las guías clínicas para poder dar un resultado, y porque el médico o el clínico dice, bueno, pero ¿qué hago con ellas? O sea, ¿qué hago con todas estas alteraciones? ¿Sí? Y precisamente pues el interés clínico es darle luces, el interés, digamos, del laboratorio de citogenética es darle luces, darle una buena interpretación al clínico para que pueda orientar su diagnóstico o su estrategia terapéutica y su seguimiento. Pero esta charla es como un chip que como que nos despierta a todos a empezar a decir, hombre, tenemos que empezarnos un poquito a formar en la parte bioinformática, ¿sí? Porque pues si bien nosotros en nuestros laboratorios pues ya nos centramos obviamente en la parte de la identificación de las alteraciones, sí que es importante pues empezar como a crear conciencia a que en los equipos de laboratorio pues la parte bioinformática es fundamental. Y pues obviamente pues dentro de los equipos de staff de personas pues debe haber para todo, ¿no? Personas que se encarguen de la identificación de realizar los protocolos de manos, de Poyatail, pero igual también el que está analizando las alteraciones, pero ahorita ya entra un papel importante, que es aquel el que va a empezar a ayudarnos a orientar, bueno, y de todo esto que se identificó, ¿qué vamos a orientar? Entonces yo pensaría que ese es el reto que hoy en día ya nosotros, digamos, tenemos que avanzar, no solamente centrarnos digamos, en mostrar las alteraciones, incluso en los congresos, pues sí, muy interesante describir, se encontró tal microdeleción en tal paciente, ¿sí? Sí, eso está bien, pero ya ahorita ya nos están exigiendo, ya la era ómica ya es, bueno, sí, ya tenemos esa alteración, ¿y ahora qué hacemos con ella? En cáncer, por ejemplo, las fusiones, pues a raíz de los avances de transcriptómica, de RNA-seq, pues han permitido pues identificar una serie de fusiones génicas, y muchas de ellas probablemente, como les digo, puede ser fruto de la inestabilidad cromosómica, pero que clínicamente no vayan a tener ninguna repercusión. Pero eso no lo vamos a poder saber hasta que no empecemos a hacer trabajos funcionales. Obviamente lo de hoy fue in silico, pero pues ya muchos laboratorios europeos sí que ya tienen mucha experiencia a la luz de tecnologías como CRISPR y modelos celulares, modelos animales, que permitan establecer diferentes modelamientos para poder entender, digamos, las implicaciones de cada una de ese espectro de alteraciones
que se encuentran en cualquier entidad que tenga un componente citogenético. Entonces, pues el reto para nosotros es empezarnos, yo pensaría, pues a irnos como a embebernos, empezar a embebernos y a tener, pues sí, puede ser que en nuestro laboratorio haya un duro en manejar esas bases de datos, porque eso no es fácil que todos manejemos todo ese maraña de datos, pero sí por lo menos nosotros empezar a tener idea de decir, bueno, cuáles son los niveles ómicos, cómo está esto, cómo empezar a mirar cuando leamos los libros, los artículos, no solamente centrarnos en el catálogo de alteraciones, sino que probablemente ya esculquemos un poquito más qué se sabe de esa alteración desde el punto de vista celular, molecular, celular, biológico. No, sí, no, muchísimas gracias, porque la verdad es que tenemos una realidad en Latinoamérica y lo hemos vivido incluso con países amigos de Centroamérica, que incluso todavía no han montado ni la citogenética convencional, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenemos que lograr en algún momento que tener algo de base y obviamente el análisis de bases de datos también nos van a ayudar muchísimo cuando también somos honestos, ¿no? Tenemos a veces escasez de recursos para tener cierta infraestructura, ¿no? Que nos permita a nosotros generar datos. Pero sí sería importante que esos o esa personal que va a analizar datos no se olvide de su formación biológica, ¿no? O sea, que entienda la biología de la situación que están analizando, ¿no? Claro. Porque No, a y veces por sí te llevas ejemplo, un no sé si dentro de las personas que están aquí, de los asistentes que están aquí, veo que hay ya 93 asistentes, veo. Sí. Pues sería chévere de pronto en esta última parte, pues escucharlos, ¿no? Me gustaría saber cómo van en estos avances ómicos en sus laboratorios. De pronto, qué adelantos, qué logros han alcanzado, pero que también con qué tropiezos se están encontrando, porque a mí me parecería pues muy bonito empezar a escuchar qué experiencias estamos viendo hoy en día y conocer de pronto un laboratorio que ya vaya muy adelante y otros que de pronto estén incursionando, que se estén metiendo pues en este rollo de los sistemas citogenómicos. Entonces no sé si de pronto dentro de las personas que están aquí nos quisieran compartir brevemente la aplicación de esto en sus laboratorios o si todavía está muy lejos o cómo ustedes lo ven ya en la vida real. Ah, pues muy bueno. A ver, todavía no me contestan. Mientras tanto, pues te agradecen la presentación, te felicitan. Pero sí, por favor, pues si tienen alguna opinión, incluso les vamos entonces a pedir al final del curso, antes de entregar certificado, pues que nos contesten esas preguntas. Sí, sí sería chévere porque pues ahí la idea es apoyarnos entre todos, ¿no? Y pues ahí como que les dejo como esa inquietud No, sí. de poder empezar a irnos trasladando hacia ese tema funcional que siempre ha sido tan complejo incursionar en ello. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Maribel. Veo que no se animan a opinar, pero ahora planifico pues mandarles esa preguntita a todos, cosa de que tener una idea, ¿no? De cómo está la situación de sus respectivas laboratorios. Y sí, la verdad que va a ser un poco notable, ¿no? Sí, mismo aquí en Latinoamérica vamos a tener algunos extremos, ¿no? Porque realmente sí, ahora justo una de las personas ya nos contestan, dicen aquí en España muchos laboratorios están haciendo secuenciación. Así que sí, eso nos muestra que sí, o sea, realmente es una realidad allá y que de pronto acá las tenemos un poco contados con los dedos, clarito, los laboratorios, ¿no? Que hacen secuenciación. Podemos decir incluso que curiosamente la parte académica en Ecuador a veces está mejor abastecida que los servicios asistenciales, o sea, en las universidades se han logrado montar muchos laboratorios que han tenido todas las tecnologías y que en los hospitales
ahora se están haciendo grandes esfuerzos para tener esos equipos que nunca los han tenido, ¿eh? Y de pronto la idea es que pudiéramos unir esfuerzos, porque a veces las plataformas ustedes saben que van cambiando, entonces de pronto, y más digamos, lo digo acá en Colombia, a veces es difícil por el tema de importación reactivos y demás, entonces probablemente se pudiera empezar a hacer un llamado de trabajos cooperativos donde, bueno, pues que la parte, ¿quién tiene muy bien la parte epigenómica bien montada? ¿Quién tiene la parte genómica, la parte transcriptómica? ¿Quién trabaja metabolómica, proteómica? Entonces, se pudieran hacer trabajos conjuntos y poder mandarnos muestras así entre los laboratorios y llegar a analizar, hacer esos modelamientos multiómicos a raíz de, digamos, de los alcances que hayan en los laboratorios. Y como yo pues resalto, pues ya la idea es, bueno, sí, la alteración, la implicación clínica de la alteración, pero biológicamente, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en la célula, en el organismo con esa alteración que me pueda explicar patogenéticamente las causas y posibles, digamos, consecuencias y evolución misma de esa alteración? Entonces, pues sí es como importante dar ese análisis. Sí, definitivamente tenemos que ir pensando en armar redes. La verdad que nos resulta todo tan costoso y como decías ahora, reactivos. La verdad que la realidad en otros lugares es que tienen unos buenos stocks y que los reactivos pues te llegan de un día para otro, tu proveedor está bien abastecido y en cambio a nosotros pues como mínimo siempre te tardan 3 meses, ¿no? En llegar cada reactivo e incluso multiplicados por 3 o 4 veces a lo que costaría en Norteamérica o en Europa, ¿no? Exacto. Así que sí, deberíamos tratar de pensar en armar redes, que las experiencias que hemos tenido previas, incluso en redes iberoamericanas de diferentes tipos de cáncer, han sido realmente muy provechosas. Cuando ahora hablaba algo de Centroamérica, ha sido justo producto de eso, de redes en que podemos conocer de primera mano, ¿no? La realidad de algunos países, y eso permitió, la red sobre todo, que ellos pudieran viajar de algunos de esos países a otros que tenían los equipos como para aprender la tecnología, luego pensar, montarla en sus países, y si no, lo que tú decías, pues que hay ya ciertos centros de referencia en que se pueda enviar las muestras, procesarla y un poco sacar entre todos adelante los temas, ¿no? Una de las personas te contesta, uno dice, bueno, como estudiante no puede responder la pregunta, pero te felicita por la ponencia. Otra persona te dice que la realidad del Ecuador en tema de secuenciación en el área de salud es muy incipiente y que se llega a unos 10 laboratorios que ofrecen el servicio y la mitad envía las muestras al exterior. Colombia tiene un mayor avance en esa área. Además, se debe por la falta de demanda por parte de los médicos y de la misma legislación nacional. Sí, nos estamos enfrentando mucho al envío de muestras al exterior y en ese sentido debo decir que yo he sido muy clara en el hecho de tratar de hacer las cosas en el propio país, porque, ojo, no nos olvidemos que el envío de muestras a veces puede contribuir a un biopirateo, porque de afuera te mandan las variantes que de pronto se consideran patológicas, pero a la hora de la hora ellos se quedan con toda la muestra de ADN de nuestra población. Entonces siempre hemos sido muy fervientes de hacer las cosas aquí en el país, producto nacional, equipo nacional, ¿no? Sí, para evitar esa salida de de muestras. esas muestras, claro. Sí. Porque de hecho, por ejemplo, si ustedes vieron, en enero, febrero, salió un New England en que tenía mucho de la población justo mestiza, y claro, venía de las muestras que se mandaban a empresas extranjeras, ¿no? A hacer secuenciación. Acá te dicen, también te contestan,
Estudios multidisciplinarios entre diferentes instituciones públicas y privadas ayudaría a expandir el conocimiento de la citogenética, y más aún si es entre países hermanos como Colombia. No, pues muchísimas gracias por los comentarios del doctor Juan Sebastián, del doctor José Damián, sí que realmente pues ellos lo comentan, y sí, los trabajos colaborativos y también lo que dice el doctor Juan Sebastián frente a que a veces incluso se ha discutido mucho es que los médicos no demandan, porque también a veces hay desconocimiento, porque recuerden que la especialidad en genética médica, pues acá en Colombia sí que está, pero no todos los países tienen esa especialidad y el volumen de genetistas es bajo. Entonces a veces también no encuentran la prioridad para pedir ese tipo de estudios, ¿sí? Y pues ni más falta, todos los estudios multidisciplinarios tienen que trabajarse porque pues nosotros no las sabemos todas, ¿no? Puede ser que de pronto uno es fuerte en la parte de la detección de las alteraciones, pero en la parte bioinformática para hacer todos esos modelamientos ómicos, pues ya se requiere otro tipo de perfil. Luego, pues allí sí tenemos que estar todo un grupo de los médicos, los biólogos, los citogenetistas, los bioinformáticos, tratando de poder llegar a sacar pues información pues un poco productiva. Así que pues en estos estudios sistémicos definitivamente la multidisciplinariedad es fundamental. Sí, así es. Así que realmente pues todos nuestros participantes están invitados a pensar en trabajos en colaboración. No dejemos de lado eso, realmente es fantástico el poder establecer las llamadas redes, que pueda ser justo entre grupos conocidos, que podamos sacar productos en conjunto, y que, claro, obviamente a veces estas empresas pues se ofrecen unos precios que no se puede negar que son fabulosos. O sea, hay precios de secuenciación en Asia que es imposible hacer la competencia, ¿no? Pero pues tratemos de ver cómo podemos establecer estos trabajos colaborativos. Sí, yo pensaría que sí, que de pronto incluso comparar diferentes poblaciones es muy interesante, así que pues trabajo tenemos por hacer. Y hay una estudiante, me gustó como la sinceridad, de pronto ella muy tímida en su comentario dice, no, pues yo como estudiante, espérate que por aquí lo vi, que ella decía, bueno, yo como estudiante no puedo decir nada, pero pues excelente la exposición, pero yo qué le diría a esa estudiante, yo le diría, bueno, importante de que, mira, como estudiante de biología aún falta mucho por hacer, excelente, pero lo que yo quiero de pronto dejarle de semillita a los estudiantes que están aquí hoy es, o sea, y más si son de biológicas, de la parte de biología, como que en genética es importante identificar variantes, identificar mutaciones y decir, bueno, tener el espectro de alteraciones. Eso es súper fundamental. Pero ahorita ya, con en las eras de la bioinformática, ya nos tenemos que hacer otras preguntas un poco más amplias, ¿cierto? Es decir, bueno, estas alteraciones, ¿cómo están repercutiendo en los pacientes, digamos, biológicamente? O sea, ¿por qué por el hecho de tener una X microdeleción el paciente tiene lo que tiene? ¿Por qué su metabolismo se alteró en tales vías biológicas? ¿Por qué tiene X fenotipo? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a ir más allá, irnos más allá en la biología. Y en la biología, pues, tenemos que empezar a mirar el flujo de información genética, ¿cierto? Ese famoso dogma central de la biología, ya mucho más complejo, ya no es tan simple como el que de pronto al comienzo de nuestras épocas, Paola, nos enseñaban, ¿cierto? Ya ese flujo es mucho más, ese dogma central de la biología ya está muy reformulado ya en algo mucho más complejo. Entonces, preocupémonos por identificar las lesiones, pero no solamente identificarlas, sino también poder saber el valor agregado que tienen esas alteraciones. Y ahí es donde nos toca empezar nosotros de manera autodidacta y también con equipos de trabajo, empezar a mirar bases de datos y a mirar, venga, pues cómo es que esto
está llegando a ser significativo o probablemente no, porque a veces hay alteraciones que son dentro del mismo proceso de inestabilidad genómica que ya son consecuencias del mismo proceso, pero que no como tal van a repercutir en una evolución clonal, por ejemplo, de una entidad neoplásica, por ejemplo. Entonces, pues les agradezco a todos digamos, esas reflexiones, porque a veces como que nos pone a pensar un poco de cómo vamos a hacer un paro en el camino. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, realmente. Esperamos que todos estén muy a gusto con tu charla y con todo el ciclo de webinar. Justo te agradece, justo esa persona, esa estudiante de biotecnología. También te agradecen la aportación de la charla. Bueno, te siguen felicitando. Los de biotecnología, estudiantes, apreciados estudiantes de biotecnología, ustedes tienen mucha cancha en este mundo tan competitivo. Ahorita los bioinformáticos están muy pedidos, así que tienen que aportar en esa parte y también en la parte obviamente técnica de manejo de tecnologías de última generación. Entonces, súper bien, tienen, mejor dicho, miren todo el espectro que tienen de posibilidades para incursionar en estos sistemas genómicos. No, sí, así es. Así que esperemos que sigan por esta vía, que es fantástica. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerte a ti, Maribel, agradecer a todos nuestros asistentes. Bueno, en cuanto a los certificados, ya justo el área de comunicación y docencia de Solca les va a enviar a todos ustedes, se inscribieron, pusieron su dirección de email, ya les enviarán a todos sus certificados. Y bueno, desearles a todos que hayan disfrutado este mes de abril, mes de la genética, y pues que los esperamos el próximo año.